Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos iniciando el tiempo ordinario, después del tiempo del Adviento, donde nos hemos preparado para el nacimiento de Jesús y hemos visto las primeras semanas la meta que Dios quiere que alcancemos, la comunión y la santidad. Y después de estas semanas en las que hemos celebrado los distintos aspectos que implica el nacimiento de Jesús, la liturgia nos coloca en este segundo domingo del tiempo ordinario frente al tema precisamente de la bondad. Y es que para nosotros resulta quizá obvio que Dios es bueno, que su misericordia alcanza a todas las personas, no importando, ¿verdad?, si son buenas o si aún actúan con injusticia, porque Dios nos ha creado a todos para Él, y Dios es muy paciente. Pero nos cuesta mucho más trabajo, ¿verdad?, pensar en que su bondad es un rasgo que tenemos que incorporar en nuestra vida de fe. Y nos cuesta trabajo porque a veces hacemos de la violencia, de la venganza, de la injusticia, de la mentira o de la maldad el criterio que va guiando nuestras acciones. Nos cuesta mucho más trabajo entender que también nosotros debemos ser buenos, que también nosotros debemos comprometernos con el proyecto de Dios a través de acciones bondadosas. Por eso Isaías en la primera lectura nos invita, ¿verdad?, como pueblo de Dios, a ser la luz que lo manifieste a las naciones. Y aquí cabe preguntarnos, ¿verdad?, si tenemos que ser la luz que manifieste a Dios en medio de las naciones, ¿cómo vamos a hacerlo si nuestras acciones no son acciones buenas? Si nuestras acciones son de maldad, de injusticia, de mentira, de venganza, de odio, de indignidad, de maldad, de grosería, de calumnia. ¿Cómo podemos manifestar a Dios? ¿Cómo podemos anunciar a todos los pueblos la alegría del Dios con nosotros si actuamos como gente maligna? Si actuamos obras de injusticia unos con otros. No parece coherente. Entonces ubicamos que nuestra vida y nuestras acciones deben ir correspondiéndose con el plan de salvación, que no es otro que el que cambiemos de vida y empecemos a cumplir la voluntad de Dios en medio de nosotros. Por eso, ¿verdad?, no hay que perder los ojos de la meta. El inicio del año litúrgico y con el tiempo del Adviento hemos puesto los ojos en Dios. Hemos puesto los ojos en la santidad que Dios quiere que alcancemos. Y por lo tanto no debemos, ¿verdad?, desanimarnos ni tampoco buscar cualquier ruta para llegar a ese plan de salvación, de felicidad y de plenitud. Entonces, ubiquémonos. ¿Por qué? Porque Dios nos invita precisamente a formar parte de su familia. Y como hijos de Dios y herederos de sus riquezas, tenemos que empezar
reconociendo en Jesús que es posible vivir esa bondad. Y por eso la imagen que se nos presenta en el Evangelio de Juan es la de un cordero, frente a otras imágenes, ¿verdad?, que pudieran ser más fuertes, más confrontativas, más violentas, más impositivas, ¿verdad?, más firmes. Se nos presenta la imagen de un cordero, la cría del carnero y la oveja. Este cordero de Dios, esta presencia, ¿verdad?, pacificadora, este inocente que viene de Dios y que realiza las obras de Dios entre nosotros, ese pequeño cordero, ese aparentemente insignificante hombre que es Jesús, es capaz de quitar el pecado del mundo, es capaz de destruir las sombras de la violencia y de la injusticia, de la muerte y del mal en medio de nosotros, pero no a fuerza de violencia. No utiliza la violencia como medio ni como camino para realizar grandes y maravillosas cosas entre nosotros. No emplea, ¿verdad?, tácticas intimidatorias, no amenaza, no sobaja, no humilla, no lastima, sino que nos presenta a través de su persona lo importante que es vencer al mal a fuerza de hacer el bien. Y por eso debemos ubicar que en nuestra vida tenemos, ¿verdad?, la posibilidad siempre de elegir el plan de Dios. Nada puede impedirnos, ¿verdad?, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la esclavitud, ni la injusticia. Nada nos puede impedir realizar el plan de Dios entre nosotros. Y si acaso no lo cumplimos, si acaso no lo vivimos, si acaso no nos importa, es por una decisión personal, porque siempre es posible cumplir el plan de Dios entre nosotros. Porque no solo se nos ha puesto la ruta a lo largo, ¿verdad?, de toda la revelación. Se nos ha dado alguien ejemplar y capaz de vivir eso, Jesús. Pero además hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad?, a rehacer nuestra vida, a rectificar si es que nos estamos apartando, nos atrae de nuevo y nos lleva, ¿verdad?, a vivir una vida plena, libre y feliz. Y por lo tanto, debemos ubicar en este día que además de la bondad propia de Dios, que la sabemos, la reconocemos, y la bondad que debemos pues ir manifestando a los demás para comunicar a este Dios, recibimos la luz y la presencia de Dios mismo como soporte, como guía y como camino en medio de nuestra vida de fe. Por eso, San Pablo, en este saludo que realiza en esta carta que hemos escuchado en la segunda lectura, nos presenta una idea clave. Nosotros no somos cualquier gente, ¿verdad? Nosotros no somos una más de las criaturas en el mundo. Somos hijos de Dios y como tales, destinatarios de la gracia, la paz, la misericordia y la bondad que vienen de Dios mismo. Estos son sus regalos, ¿verdad?, sus dones, por eso se llama don, porque se dona, es gratuito, ¿verdad? Los dones de Dios para el ser humano, la gracia, la misericordia, la paz, la bondad, que son signos que tenemos que manifestar a los demás a través de nuestra propia vida. Que nada, queridos hermanos, nos impida hacer el bien en nuestra vida y que nos empeñemos poco a poco para ser signos de Dios en medio de la vida de nuestra iglesia y de nuestro tiempo. Porque vivimos situaciones muy difíciles. Las familias cada vez son más agresivas, cada vez se maltratan más. Los hijos cada vez respetan menos a sus papás. Los jóvenes cada vez tienen menos amor unos por otros. Cada vez aman menos a sus hermanos pequeños, cada vez aman menos a sus padres. Los padres cada vez se dejan con más frecuencia, se maltratan, se violentan, se humillan. Parece que vivimos tiempos en los cuales el respeto, la bondad, la ternura, la compasión son un signo de resistencia, de que es posible construir el reino de Dios entre nosotros. Vivimos tiempos
donde hay pocos espacios seguros. Parece que cada vez tenemos escuelas más violentas. Aquello del bullying cada vez escala más. Ya no es una pequeña broma hacia alguien, ya no es un pequeño juego, sino son verdaderos signos de violencia entre nosotros. Las escuelas, las universidades, los parques, las plazas, los espacios públicos de nuestra ciudad van siendo cada vez presa de la violencia, del desorden, del mal. Hagamos de nuestra iglesia un espacio seguro, un espacio para construir la paz, un espacio para encontrarnos con Dios, sí, pero también para encontrar comunión y bendición entre nosotros. ¿A través de qué? A través de nuestro mutuo trato. Pidámosle al Señor que nos ayude a caminar en su presencia esta semana y que nos bendiga abundantemente para que realicemos en medio de nosotros su plan de amor y de salvación. Que así sea.